Buenos días, muchachos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera compartir con el grupo? ¿Nada? Sí, sí, profe, respecto a... Bueno, es que fui por la credencial y estaban diciendo que íbamos a volver a clases en línea la siguiente semana. Y bueno, a presencial, perdón. Ajá. Profe, yo también no estuve la clase pasada, también fue por la creencia. Yo también, profe. No hay problema, Yo también, profe. solamente agreguen ese comentario hoy que registren su asistencia de la sesión de hoy. Pongan ahí el comentario que la sesión pasada no asistieron por esa situación. No tengo todavía indicaciones al respecto del regreso a presencial. Puede ser que se dé, por lo pronto yo creo que para el lunes no, tal vez en la siguiente semana, pero no tengo hasta el momento ninguna indicación al respecto, ni noción. Me imagino que por eso están entregando credenciales, pues, no tendría sentido, ¿verdad? Ya no tendría sentido tener credencial, pero todavía no tenemos una definición al respecto. En el momento que hubiera una noticia, pues se las publico para que estén pendientes y sepan, ¿no? Pero por el Gracias, momento profe. yo no tengo ninguna indicación al respecto en mis noticias en ese sentido. Pero si los hubiera, pues en su momento se los publico y se los comparto con el jefe de grupo incluso para que pues de inmediato estén enterados, ¿no? Entonces, voy a compartir, muchachos, mi presentación para que sigamos trabajando lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Y bueno, en su caso nos ponemos de acuerdo con eso de cómo vamos a continuar el curso, el resto del curso, si presencial o seguiremos en línea. En la última sesión, muchachos, estuvimos viendo esta parte de la cinemática que, bueno, acabamos de definir lo que era el desplazamiento y estamos tratando de diferenciar el desplazamiento, la velocidad de la rapidez, porque decíamos que son dos cantidades que son muy parecidas, que de hecho se expresan con la misma letra, que tienen las mismas unidades, pero por una parte la velocidad es una cantidad vectorial que resulta de dividir el desplazamiento entre el tiempo, y por otra parte la rapidez es una cantidad escalar que resulta de dividir la distancia en el tiempo. Entonces en eso nos quedamos en este punto. Aquí lo que hicimos fue ver que si yo tenía que ir desde una esquina donde conseguí las garnachas hasta la farmacia donde venden lo mismo pero más barato, y utilicé esta trayectoria marcada por estos vectores de desplazamientos 1 y 2, pues finalmente lo que me desplacé fue este desplazamiento resultante representado por el vector rojo. Eso sería lo que me voy a tener que desplazar en línea recta y en esa dirección para llegar directamente a la farmacia, si es que eso fuera posible.
Desde luego, a lo mejor por el aire sería posible, pero a nivel del piso, pues no puedo utilizar esa trayectoria porque hay casas y edificios que me lo impiden. Pero en física sí podemos determinar directamente esa cantidad. Y ese fue nuestro desplazamiento resultante. Hicimos lo necesario para hacer la suma de esos dos vectores. En este caso, por el método de las componentes rectangulares, calculamos los componentes rectangulares, la sumamos y encontramos la suma de esas componentes, tanto en el eje Y como en el eje X, y eso nos permitió determinar qué tan grande es este desplazamiento, la magnitud de este desplazamiento en estos 283 metros, y la dirección en que debemos hacer ese desplazamiento para llegar directamente desde la esquina de las Garnachas hasta donde venden lo mismo pero más barato, que son 57.9 grados. Si recorremos 283.01 metros en esta dirección de 57.9 grados, vamos a llegar a la farmacia, que es lo mismo que si nos vamos 3 calles hacia el este y luego 3 calles hacia el norte. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer con estos datos es tratar de determinar, más bien que tratar de determinar lo que es la velocidad y la rapidez de este movimiento que hicimos para ir desde las Garnachas hasta la farmacia. Hasta aquí lo que vimos la semana, la última clase, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, Bueno, profe. tomaré No, eso como un no. Gracias. Y entonces, bueno, esto mismo que tenemos, ya me lo llevé a la siguiente página, la siguiente diapositiva que está, es la misma información que tenemos aquí, me la llevé acá para tenerla a la mano, porque ahora se trata pues de calcular precisamente la velocidad. Vamos a calcular la velocidad. Y recordar que la velocidad es un vector que resulta de dividir el desplazamiento entre el tiempo que le toma ese desplazamiento. El desplazamiento no hemos hecho aquí, pero no hemos hecho la estimación del tiempo. Pero vamos a estimar, muchachos, este tiempo aquí lo voy a poner ahorita. Ustedes díganme cuánto tiempo estiman que me llevará a caminar desde este punto donde están las Garnachas hasta este punto donde está la farmacia, caminando por esta trayectoria que marqué por el desplazamiento de es decir, recorrer 3 cuadras hacia el este y luego 3 cuadras hacia el norte para llegar a la farmacia. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que me puede llevar eso? ¿Algún tiempo en minutos que me digan? ¿Cuántos minutos me tardaré en llegar para recorrer hasta 6 cuadras? ¿Alguna idea? ¿Cuánto? 20. ¿20? Se me hace mucho, pero bueno, vamos a dejarlo en 20. Nadie más dijo otra cosa, vamos a suponer que sean 20. 20 minutos. Si me sentía muy mal de la pancita, pues a lo mejor me apuré más y llego más rápido. Pero eso fue lo que nos pidieron, eso vamos a considerar, 20 minutos. Entonces, si nosotros necesitamos calcular la velocidad de este movimiento para ir de las Garnachas hasta la farmacia, tenemos que dividir el desplazamiento. El desplazamiento aquí está 283 metros. Son 283.01 metros, pero ese desplazamiento es una cantidad vectorial, es decir, también tiene una dirección y un sentido. Y dijimos que es este ángulo de 57.9 grados. Es un vector. Y si eso lo dividimos entre el tiempo, desde luego tendremos que expresar estos en unidades compatibles. Si este desplazamiento lo expresamos en metros, que es la unidad fundamental de la longitud en el sistema internacional, este tiempo lo tendremos que expresar en la unidad fundamental de tiempo. ¿Cuál es la unidad fundamental del tiempo, muchachos? Segundos. Entonces eso tiene que está expresado en segundos. Aquí lo que nos propusieron son
un tiempo en minutos. Tengo que hacer lo necesario para expresar ese tiempo en segundos. ¿Cuántos serán 20 minutos expresados en segundos? ¿Cuántos 20 minutos expresados en segundos? ¿Cuántos segundos son 20 1200. 1200. 1200 segundos, muy bien. 1200 segundos. Entonces, lo que tenemos aquí es la división de un vector entre un escalar, en un vector que es el desplazamiento, entre un escalar que es el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué pasa con cuando hacemos esta operación? ¿A qué es igual esta velocidad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que está ahí indicado, ¿no? 283.01 metros entre 1200 segundos. ¿Cuánto me da eso? Da 0.23. 0.23. ¿Algún dígito más? 5. 5, 235. Con esos. Punto 235. ¿Qué unidades tiene esto? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, muy bien. Metros por segundo se lee, es metros sobre segundo, está bien. ¿Y qué dirección tiene? Un ángulo de 57.9. 57.9, efectivamente. Y recuerden que esto ya lo vimos cuando hicimos la multiplicación de vectores. Es como si estuviera multiplicando por una fracción que es 1 sobre 1200. Se afecta la magnitud, pero la dirección no. Entonces, lo que vemos aquí es que tanto el desplazamiento como la velocidad tienen la misma dirección, es decir, el mismo ángulo. Este es el ángulo del desplazamiento y este es el ángulo o la dirección de la velocidad. Tienen la misma dirección y eso pues es correcto y así debe ser. Bueno, al menos así matemáticamente también es correcto. Pero me hace falta calcular. ¿No lo pusimos aquí? No, creo que no. Sí, aquí está. En la pantalla, en la lámina dijimos que la rapidez, lo voy a resaltar otra vez aquí, es el cociente en la división entre la distancia y el tiempo. No lo pusimos ahí, entonces la rapidez, que también es una cantidad física que se simboliza con la misma letra que la velocidad, pero que ya no es un vector, es igual a la distancia entre el tiempo. Pero no es lo mismo el desplazamiento que la distancia. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorrí para ir desde la esquina de las Garnachas hasta la farmacia? ¿Cuál es la distancia que se recorrió? ¿Alguien lo puede ver, muchachos, ahí? 390 metros. 390 metros, muy bien. Fueron 350 metros al este y luego 240 metros al norte. Total de 390 metros. Entonces tenemos 390 metros, que es la distancia recorrida desde el punto inicial hasta el punto final, entre el tiempo, y el tiempo pues es los 20 minutos que me tardé en llegar allá, es decir, entre 1200 segundos. ¿Cuánto me da eso? 0.325. 0.325. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, o metros por segundo se lee. Y aquí nos damos cuenta que son diferentes la velocidad y la rapidez en magnitud. La velocidad es 0.235, la rapidez son 0.325. En este caso, bueno, salieron dos números que se parecen mucho, pero no son los mismos. Pero bueno, aquí lo interesante es que distingamos entre lo que es la velocidad y lo que es la rapidez. La velocidad es una cantidad vectorial que resulta de dividir el desplazamiento entre el tiempo. La rapidez, aunque se representa con la misma letra y tiene las mismas unidades, es dividir la distancia recorrida entre el tiempo, que no es lo mismo que el desplazamiento. Porque decíamos que la distancia recorrida es pues la magnitud o la longitud
de la trayectoria que seguimos. Y en este caso la trayectoria fue una L, mientras que el desplazamiento es una recta que va directamente del punto de inicio al punto final. Y bueno, básicamente para eso es este ejercicio, muchachos. Bueno, esta última parte del ejercicio era calcular la velocidad y el desplazamiento y observar sus similitudes y sus diferencias. Si las observamos, muchachos, si vemos lo que comento. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, lo único que restaría, voy a ver si no, lo único que restaría es efectivamente, aquí calculamos este desplazamiento resultante como la suma de estos dos desplazamientos, porque pues nosotros estamos colocando nuestra referencia, digamos, en el punto donde está iniciando el movimiento, que es aquí donde estaba yo colocado, digamos, estaba yo haciendo el ejemplo, que era yo el que estaba aquí. Y entonces aquí colocamos nuestra referencia, por eso este desplazamiento resultante pues va a ser nuestro desplazamiento de este movimiento. Pero habíamos definido este desplazamiento como la diferencia de dos vectores de posición. El vector de posición final menos el vector de posición inicial. De acuerdo con esto. Pues lo voy a poner aquí de nuevo. Lo voy a reescribir aquí. A decir que este desplazamiento resulta de el vector de posición inicial, digo final, menos el vector de posición inicial. Y habíamos visto aquí en esta misma lámina, aquí están simbolizados estos. Este es el vector de posición final, que es un vector que va del origen al punto donde llega el objeto después de moverse. Y este es el vector de posición inicial, que va desde el origen al punto donde el objeto empieza a moverse, es decir, a la posición inicial. A ver si me captan. La pregunta es, si aquí estoy colocando mi referencia, ¿cuánto vale mi vector de posición inicial? Ese vector que iría desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto donde se inicia el movimiento. ¿Cuánto valdría este vector de posición inicial R subíndice 0? ¿Qué distancia y en qué dirección estaría la posición inicial del movimiento si es que aquí está la referencia donde estoy parado originalmente? ¿Alguna idea? ¿Lo podemos ver? ¿No lo ubicamos? ¿No hay idea de lo que estoy diciendo? Digo, No sé qué 150. se entrecorta mucho tu audio, Pamela. No sé qué no sabemos qué nos dijiste. No escuchamos. Lo que quiero aquí nada más es ver que otra forma de calcular este desplazamiento es haciendo esta diferencia de dos vectores de posición. Pero en este caso, como yo elijo por simplicidad colocar mi sistema de referencia del movimiento en el punto donde inicia este movimiento, es decir, aquí estaba, en el ejemplo de arriba estaba el sistema de referencia alejado, digamos, de la posición inicial, pero lo que hice yo para este ejercicio fue colocar mi sistema de referencia exactamente en el punto donde inicia el movimiento. Es esto que estoy haciendo con estas líneas verdes ahorita en la imagen de arriba. Y entonces resulta que este vector de posición inicial no existe. Este se hace 0. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces mi desplazamiento es simplemente el vector que me da la posición final de este objeto, de este cuerpo, en este caso de mi
Cuando llego a la farmacia es este vector que va del origen acá. Esto es simplemente este desplazamiento resultante que calculamos. Nada más es lo que quiero llegar. O sea, ya no tengo que hacer esto porque coloqué mi sistema de referencia en el punto donde empieza el movimiento, de tal manera que no existe un vector de posición inicial, porque este coincide con la referencia. Entonces, nada más es para justificar por qué, si aquí decíamos que es la diferencia de dos vectores, por qué hicimos la suma de dos vectores para encontrar este desplazamiento. Pero nada más era eso. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? 150. No, profe. 150 nos dice Pamela, no sé qué es, no, la verdad es que valdría cero, este primer vector de posición valdría cero. Lo único que quiero es que captemos eso. Ahorita lo vamos a ver si en el siguiente ejercicio ya lo podemos aterrizar un poquito más. Pero vamos hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, por ejemplo, con el cálculo de la velocidad y de la rapidez? No, profe. ¿No? Vale, entonces vamos a hacer otro ejercicio muy parecido. De hecho, tengo aquí otra cuadrícula similar. Pero vamos a hacer una alternativa en cuanto a la solución. Voy a suponer que estoy ubicado, por ejemplo, aquí, en alguna parte de mi colonia, y resulta que me llega la invitación de un amigo para una fiesta que se ubica, por ejemplo, aquí. Y entonces, como no me ubico bien dentro de la colonia, a lo mejor no estoy en mi colonia, estoy en alguna otra colonia que no conozco bien, pues lo que hago es pedirle al Waze o a Google Maps que me lleve. Pero entonces, como no sé si sea mi teléfono, la señal de mi teléfono, o la precisión de mi GPS en el teléfono, el chiste es que me falla pues la orientación, y resulta que en primera instancia me dice que me desplace yo en esta dirección, la aplicación que estoy utilizando, y cuando llego aquí me dice que me desplace en esta dirección otra cierta cantidad de metros en esta dirección, que esta sería la dirección, digamos, norte, y cuando llego aquí me cambia la jugada y me dice que ahora me desplaza en esta dirección otra cierta cantidad de metros. Cuando llego aquí me dice nuevamente que cambio de dirección y ahora vaya yo hacia el sur y me desplace otra cierta cantidad de metros. Y finalmente sí me lleva al lugar donde yo quería, pero me hace dar toda esa vuelta. La pregunta es, todo esto que hice, marqué con línea punteada, es la trayectoria que seguí para ir del primer punto, vamos a llamar de este punto A, al segundo punto, que es este punto B, que es a donde yo quería ir, allá donde está la fiesta. La pregunta es, ¿cuál sería el desplazamiento real que realicé para ir del punto A al punto B? ¿Cómo lo puedo dibujar ahí? ¿Cómo me quedaría ese desplazamiento real? ¿Qué tendría yo que hacer para dibujar ese desplazamiento real? ¿Qué fue lo que realmente me desplacé? ¿De dónde a dónde? Yo me estoy durmiendo, perdón, muchachos, ¿alguien está por ahí? Las X positivas. Aquí la pregunta es, muchachos, aquí tengo en la parte derecha superior tengo ahí una imagen que me simboliza lo que es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia recorrida, que la distancia recorrida tiene que ver con la trayectoria que seguí, pero el desplazamiento no, porque el desplazamiento Se trazaría en línea recta del punto A al punto B, o sea, se formaría como una diagonal.
Así es, muy bien, gracias, Paola. Efectivamente, mi desplazamiento real sería una línea recta que va desde el punto A hasta el punto B. Ese sería mi desplazamiento real. Bueno, es una recta, esta debería ser una recta, pues, pero el pulso no me ayuda. Voy a tratar de que esta vez sí lo haga. En una recta así más o menos. Vamos a poner que es una recta. Este es mi desplazamiento real. Vamos a llamarle, es mi desplazamiento resultante, el verdadero, porque todo esto que hice fue recorrer distancias en ciertas direcciones para llegar aquí, pero lo que realmente me desplacé solamente fue la distancia que hay en línea recta desde este punto A hasta este punto B. Ese es mi desplazamiento resultante. Ahora, ¿cómo calculo este desplazamiento resultante? Pues voy a ver que tengo aquí varios desplazamientos que hice. De hecho, tengo un primer desplazamiento que hice en esta dirección. Voy a llamarle el desplazamiento 1. Es un vector, desde luego. Y después hice un segundo desplazamiento en esta otra dirección. Vamos a llamarle el desplazamiento 2. Y después cambié de dirección. Hice un tercer desplazamiento en esta dirección. Vamos a llamarle el desplazamiento 3. Y finalmente volví a cambiar de dirección y hice un desplazamiento en esta dirección. Bueno, se supone que es una recta, perdón. Y cuando hago un desplazamiento en esa dirección, finalmente con eso ya logro llegar al lugar donde voy. Vamos a suponer que sea una recta. Y este es mi cuarto desplazamiento, mi desplazamiento 4. Déjame ver de color, no sé si se ve, este tampoco se ve. Este sería mi desplazamiento 4. Y también es un vector. Y bueno, nos hace falta por aquí un dato para que podamos estimar esos desplazamientos. Porque como son las calles de mi colonia muy parejitas, y estas vamos a, para efectos de simplificar el cálculo, vamos a considerar todas que son igualmente parejitas, pero además tienen exactamente lo mismo de ancho que de largo. Entonces, cada una de estas cuadras hay 100 metros, tanto en dirección horizontal como en dirección vertical entre cada cuadra. 100 metros. Y entonces, muchachos, pues lo primero que tengo que hacer es expresar estos desplazamientos como vectores. Por ejemplo, voy a escribir este primer desplazamiento, lo voy a escribir aquí. El desplazamiento 1, muchachos, como vector, ¿a qué es igual? A 100 metros con un 100 ángulo de metros 0 grados. ¿Ángulo de cuánto? De 0 de grados. 0. 0 grados, gracias. Bien, y después el desplazamiento 2. A 200 metros con un ángulo de 90 grados. Ok, 200 metros. Lo voy a poner así mejor en su lugar. 200 metros con un ángulo de... ese es un ángulo, no es una raya. 90 grados, muy bien. De 90 grados. Se hizo en dirección de 90 grados, es decir, hacia el norte. 90 grados. Mi tercer desplazamiento, ¿qué es ese desplazamiento 3? De 300 metros a 180 grados. 180 grados. Muy bien, el desplazamiento 3 es 300 metros en una dirección de 180 grados. Perfecto, eso es hacia el oeste. 180 grados, ok. Y finalmente el desplazamiento 4, muchachos, ¿cómo me queda? 400 metros A sobre el ángulo 270 de grados. 270 grados. Ajá, muy bien, 400 metros con un ángulo de 270 grados. Perfecto. Ahora vamos a darle solución a esto. ¿Cómo podríamos hacer si quisiéramos calcular este desplazamiento resultante, digamos, como concepto, sabiendo que el desplazamiento resultante resulta de varios desplazamientos, en especial de estos 4 desplazamientos? ¿Cómo es? ¿A qué es igual este desplazamiento resultante? Como concepto, ¿a qué es A la igual? suma, ¿A qué, perdón? a la suma de todos, podría decir, ¿no? Así es, a la suma de todos los desplazamientos, es decir,
sería igual al desplazamiento 1, más el desplazamiento 2, más el desplazamiento 3, más el desplazamiento 4. Y entonces, esto me dice que si yo quiero encontrar el desplazamiento resultante, lo que tengo que hacer es sumar esos 4 desplazamientos. La pregunta es, ¿cuántos métodos conocen para sumar estos 4 desplazamientos? ¿O cuántos les viene de la Podría ser memoria? con de las componentes rectangulares. Los componentes rectangulares sería 1, ¿sí? ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿No? Hay uno que casi no usamos, de hecho no hicimos ningún ejercicio al respecto, pero sí lo mencionamos que existía, porque cuando teníamos más de 3 vectores, más de 2 vectores, bueno, 2 vectores podríamos usar todavía el triángulo, el paralelogramo o el triángulo analítico, pero más de 2 vectores, 3 o 4 más, el del polígono, y ese es un método gráfico. Entonces, para efecto de este ejercicio, vamos a usar ese método gráfico, al menos en parte, para ir viendo cómo podríamos solucionar, pero también vamos a usar el método analítico, que me dijeron de las componentes rectangulares, pero ahorita vamos, denme oportunidad primero, vamos a usar esta parte gráfica, y vamos a trazar entonces nuestro primer desplazamiento, desde luego a partir del origen. Mi primer desplazamiento dice que son 100 metros, aquí me faltaba la palabra en metros, 100 metros en dirección de 0 grados, entonces lo tendré que dibujar aquí, más o menos aquí, vamos a poner que ahí fueran 100 metros. Este sería mi desplazamiento 1. Y como es el método del polígono, donde termina ese primer desplazamiento, trazo el segundo. ¿Hacia dónde lo trazaría? El segundo es de 200 metros a 90 grados, entonces lo trazaría aquí, verticalmente hacia arriba. Vamos a poner que ahí fueran 200 metros. Desde luego, si lo hiciera a escala sería mejor, pero no es el vector número 2, sino el desplazamiento 2. Y el tercer desplazamiento, ¿dónde lo marco? ¿Hacia dónde? A 180 grados. A 180 grados, sí. Y este caso es de 300. 300. Entonces, de aquí a acá son 100. Son 300, entonces tiene que ser 200 metros más acá. Más o menos ahí, vamos a suponer que ahí fueron 300. Este sería otra vez la velocidad, no, es el desplazamiento 3. Y luego, el último desplazamiento, ¿hacia dónde lo marco? De 270 grados. 270 grados, si son 400 metros. 400. Aquí en el B2 tenía yo 200, entonces hasta aquí llevo 200, ¿no? 200 más hacia abajo. Aquí más o menos estaría, hasta ahí llegaría con el desplazamiento 4. Otra vez pongo el vector y digo desplazamiento y pongo B. Es mi desplazamiento 4. Entonces lo voy a marcar. Desplazamiento 4. Y de acuerdo con el método del polígono, ¿de dónde a dónde trazo mi resultante? ¿Alguien se acuerda? Del punto de origen hasta donde llegó el último desplazamiento, ¿no? Ajá, muy bien, así, del punto de origen al punto final del último desplazamiento, o del último vector, y ahí estará mi resultante, en este caso mi desplazamiento resultante. Bueno, esta es la magnitud, y este es el desplazamiento resultante, el vector. Y este desplazamiento resultante tiene esta magnitud, que recuerden que lo representamos con la misma letra, y tiene esta dirección, es decir, un ángulo con respecto a con respecto al eje X positivo, que es así como medimos todos los ángulos. Entonces, nos interesa determinar o expresar este vector resultante, este desplazamiento resultante, en forma polar, como su magnitud, como su dirección. En forma de un ángulo, vamos a llamar el ángulo φ. Ese es el ángulo que tiene este vector. Ese ángulo es este ángulo verde que está aquí marcado. Esta magnitud es esta SR que está aquí marcada sobre la línea roja. Muchachos, ¿cómo calculamos esa SR? ¿Tenemos una idea de su valor?
¿Cuánto valdría? ¿Alguna idea? 1000 metros, ¿no? Y sería conseguir los grados. A ver, vamos a checarle. Fíjense que nosotros aquí para el desplazamiento 1 avanzamos 100 metros hacia la derecha o digamos hacia el este y luego subimos con el desplazamiento 2. Aquí puse otra vez B2 y es S2. Este desplazamiento 2 subimos 200 metros. Y luego regresamos hacia el oeste 200 metros. La pregunta es, si es esto, ¿cuánto tenemos del origen a este punto? 200. 200, ¿no? Y como es en el sentido negativo, serían propiamente menos 200, ¿no? Metros. Y entonces esa es una componente de este desplazamiento resultante. Esta es la componente en X de este desplazamiento resultante. Y de la misma manera llegamos a este punto con el desplazamiento 3 y nos recorrimos 400 metros, pero acá teníamos 200. Y acá también tuvimos 200 para llegar hasta este punto. Pero de aquí para abajo tenemos otros 200, ¿no? Para juntar los 400. Y entonces resulta que aquí, si nosotros proyectáramos este aquí tendríamos otro desplazamiento en el eje Y, que es componente de este desplazamiento resultante. ¿Y cuánto vale? Menos 200. 200. Menos 200. 200, pues vale 200, pero como está en el sentido negativo sería menos 200, si lo expresamos ya con su correspondiente. Entonces, ¿cómo calculamos esta SR, que es igual? Ya se usaría el método analítico, ¿no? Así es, tenemos que usar el método analítico. ¿Cómo calculamos ese valor de esta diagonal? ¿A qué sería igual? La raíz cuadrada de menos 200 al cuadrado Así más, entre paréntesis, menos 200 igual al cuadrado. Muy bien, Paula, gracias. Exactamente, las magnitudes de esos dos componentes al cuadrado. Muchachos, se va a acabar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos para avanzar un poquito más en este ejercicio. Vamos a calcular esto rápidamente. Si alguien me ayuda, son 4, 2 por 2, 4, son 40,000. Más 40,000, ¿no? 40,000, eso me da 80,000. La raíz cuadrada de 80,000. 282.84. 282. 282.84. Punto 84, ok. Metros es lo que estamos trabajando, ¿no? Ese es el tamaño de mi desplazamiento resultante. Nos queda menos de un minuto en el reloj, muchachos. Se va a acabar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos en cuanto se termine. Porque ahora lo que nos resta es determinar cuánto vale este ángulo phi. Podemos saber, alguien me puede decir directamente ahorita cuánto vale este ángulo phi. ¿Alguna idea? 225. 225, efectivamente. ¿Por qué Anthony? Que a 180 pues, se le sumó 45 grados. ¿De dónde es? Sí, pero ¿dónde salen los 45? Pues o sea, o sea, yo del ángulo, se puede decir que el teta, ¿no? Se puede decir.